Muy buenas tardes, compañeros. Soy Pedro Alejandro Castro Encinas, ingeniero electromecánico del Instituto Tecnológico de Sonora, y les voy a explicar un poco sobre las pruebas eléctricas para verificar la eficiencia de un transformador de potencia. Antes de comenzar, quiero hacer hincapié y agradecer a quien me corrigió, aconsejó y fue responsable de este proyecto, al maestro José Daniel Cuadras Ríos. También quiero agradecer al encargado del área de electromecánica del Instituto Tecnológico de Sonora, que fue mi revisor, consejero y encargado de prácticas profesionales, al maestro Pablo Alberto Limón Leiva, que sin duda sin ellos no pudiera concluir este proyecto y por ende mis prácticas profesionales. En nuestro plan de la presentación les voy a facilitar un poco este dictamen dándoles una breve explicación de los puntos que se tomaron en cuenta para esta presentación. Como número 1 tenemos la introducción, el cual hablaremos un poco de los antecedentes y el por qué es importante realizar las pruebas eléctricas a los transformadores de potencia. Después hablaremos de nuestro principal problema que vamos a determinar para tener en cuenta siempre nuestro objetivo en el que nos enfocaremos. Propondremos un método para realizar dichas pruebas y desarrollaremos todo lo descrito anteriormente, para después proceder a realizar las pruebas eléctricas y obtener resultados. Por último, sacaremos nuestras conclusiones y con la información recaudada podremos determinar si nuestro transformador de potencia cuenta con una eficiencia certera para que pueda trabajar sin ningún problema y así poder sobrellevar toda la carga que se le ejercerá. En nuestros antecedentes tenemos algo sobre la energía en la actualidad. Si bien sabemos, la energía en la actualidad es prácticamente esencial y fundamental debido a los avances tecnológicos para poder tener una calidad de vida más cómoda y simple al momento de realizar las diferentes actividades diarias. También sabemos que esto implica el crecimiento de la industria eléctrica y es necesario que las redes eléctricas sean capaces de soportar y cumplir de la manera más confiable las altas demandas de potencia. Después proseguimos con la forma de transmisión de energía. Se conoce que la principal forma de transmisión de energía eléctrica es mediante la corriente alterna, la cual, después de ser generada, viaja a través de las largas distancias a tensiones muy elevadas por medio de los conductores de las torres de transmisión, para posteriormente hacer una o varias escalas en subestaciones eléctricas. Las subestaciones eléctricas de potencia son una instalación la cual consta de diferentes dispositivos eléctricos destinada a modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica para facilitar la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal es el transformador de potencia. Es por esto que han contribuido más que cualquier otra máquina eléctrica en el desarrollo de los sistemas de transmisión de potencia, ya que fueron precisamente estos los que dieron un lugar a una energía más estable a mayores distancias. El transformador de potencia. El transformador de potencia es una máquina eléctrica estática la cual cumple con la función de elevar o disminuir los niveles de tensión eléctrica, manteniendo la potencia mediante la relación de transformación entre sus devonados mediante el efecto de la inducción electromagnética. Y bien, ¿qué haríamos si nuestro transformador falla? Crearíamos una gran red de problemas y así no pudiéramos satisfacer nuestras necesidades anteriormente mencionadas. Es aquí donde llegamos a la interrogativa: ¿cómo lograr obtener los resultados para dictaminar las condiciones del equipo? Ya teniendo visualizado nuestro problema,
una solución breve sería realizar las pruebas elementales eléctricas a nuestro transformador de potencia y así asegurarnos de la confiabilidad del mismo para que éste no nos falle, y esa solución sería nuestro objetivo en este tema. El procedimiento realizado en este proyecto fue simple y conciso. Podemos observar a los puntos que se consideraron necesarios en el siguiente diagrama, donde se observa que se inicia con el reconocimiento del problema, en el cual se encuentran opciones de propuesta. El siguiente punto se encuentra en la búsqueda y análisis de información necesaria. Continuamente proseguimos a realizar las pruebas requeridas, obteniendo el análisis de los resultados, ya sean los esperados o inesperados, para ver si estos eran los establecidos, y así proceder a hacer la documentación de las pruebas o hacer el análisis de por qué existe alguna desviación. Para desarrollar este proyecto es necesario conocer la información necesaria al equipo a instalar y los equipos de medición que se manipularán durante el proceso de las pruebas eléctricas de campo. Esta información puede ser tomada directamente del manual de fábricas y también puede ser de gran ayuda acudir al manual de procedimientos de pruebas SOM 3531-2007. Para conocer nuestro equipo de medición, les voy a hablar un poco sobre las pruebas eléctricas y los equipos que conllevan. Para la resistencia de aislamiento, tenemos algunas recomendaciones antes de iniciar la prueba. Serían desconectar los conductores de las terminales de las boquillas de alta y baja tensión, realizar limpieza de las boquillas antes de realizar las mediciones para evitar que la sociedad altere las lecturas. Tomar nota de la temperatura ambiente y porcentaje de humedad para realizar las correcciones de temperatura de las siguientes obtenidas. Cortocircuitar las terminales de alta tensión H1, H2, H3, cortocircuitar las terminales de baja tensión X0, X1, X2, X3 y desconectar la puesta a tierra de la terminal X0. En la imagen de aquí de arriba podemos observar que está cortocircuitado el H1, H2 y H3, que serían alta tensión. Posteriormente X0, X1, X2, X3, que serían baja tensión, y están conectadas al equipo de medición. Existen 3 diferentes pruebas básicas para medir la resistencia de aislamiento, en donde, por ejemplo, la número 1 sería midiendo la resistencia presente entre el tanque y el devanado de alta, más la resistencia entre el devanado de alta y el de baja tensión, que le llamaríamos RH más RHX. El número 2 sería midiendo la resistencia que existe entre ambos devanados, nombrado RHX. Y por último, sería midiendo la resistencia entre el tanque y el devanado de baja tensión, más la resistencia entre el devanado de alta y baja tensión, nombrado RX más RHX. Para la siguiente prueba eléctrica sería resistencia de aislamiento al núcleo del transformador. Tenemos el siguiente procedimiento. Número 1, identificar el registro donde se encuentra la terminal del núcleo. Retirar la tapa del registro para exponer la terminal del núcleo. Desconectar el núcleo de la puesta a tierra. Realizar una limpieza de la terminal antes de iniciar con las mediciones. Conectar el equipo de medición al espécimen a probar. Tomar la lectura de las condiciones ambientales. Realizar la prueba de resistencia de aislamiento al núcleo. Y conectar nuevamente el núcleo del transformador. La prueba consiste en una sola, la cual se realiza conectando la terminal de línea al borde que proviene del núcleo, y la terminal de guarda no se utiliza. La terminal de tierra se conecta al tanque aterrizando el transformador. Esta prueba se realizará a 1 minuto. Proseguimos.
La siguiente prueba sería el factor de potencia a los aislamientos del transformador. También tenemos un procedimiento. El transformador bajo prueba debe estar totalmente aislado a las líneas, buses o barras, por lo cual es necesario desconectar todos los conductores de las terminales del transformador, incluyendo el o los neutros del sistema de tierra. Por consiguiente, sería la superficie de las boquillas deben estar limpias y secas. Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado, tanto como el primario como en el secundario. Colocar el instrumento de prueba sobre una superficie o base firme a una distancia del equipo a probar para tener un mejor control de los cables de prueba. También alimentar el equipo de prueba es necesario verificar la puesta a tierra de la fuente de energía. Los cambiadores de derivación para operar bajo carga o sin carga deben estar colocados en la máxima posición para medir todo el aislamiento. Por último, sería realizar la prueba cuando la humedad del ambiente siempre sea menor a 75%. La prueba del factor de potencia al aislamiento de un transformador de 2 devanados consiste en realizar 6 pruebas, 3 de ellas de realización aplicando la tensión de prueba con el cable de baja tensión por el lado primario del transformador y midiendo por la terminal de baja tensión por el lado del secundario del transformador. Alta contra baja, en sus 3 diferentes modalidades que serían ground, guarda y UCT. La misma operación se realizaría de manera invertida, es decir, se aplica la tensión por el lado secundario del transformador y se mide por el lado primario, baja contra alta, en sus 3 diferentes modalidades que serían ground, guarda y UCT, mostrados en la tabla posterior. Para la siguiente prueba sería la corriente de excitación. El procedimiento para la corriente de excitación sería retirar los conductores de la llegada de las boquillas del transformador. Todas las pruebas de corriente de excitación deben realizarse en el devanado de mayor tensión. Cada devanado debe medirse en 2 direcciones, es decir, primero se energiza una terminal, se registran las lecturas y enseguida la otra terminal registrando las lecturas nuevamente. Esto con la finalidad de verificar el devanado en sus extremos y corroborar la constancia de la prueba. Verificar que los devanados no energizados durante la prueba estén en contacto con personas, cables, etc. La tensión de prueba de los devanados conectados en delta no debe exceder la tensión nominal de línea a línea del transformador. La tensión de prueba de los devanados conectados en estrella no deben exceder la tensión nominal de línea neutro del transformador. Para esta prueba, se recomienda que los equipos nuevos o reparados que van a entrar en servicio se realice esta prueba en todas las posiciones del cambiador de derivaciones. Existen 3 conexiones distintas para estas pruebas, o sea, 3 pruebas. Para la prueba 1 se mide la fase entre H1 y H2, que sería necesario aterrizar H2 junto con X0. La prueba 2 sería la fase entre H2 y H1 siendo aterrizado H3 junto con X0. La prueba 3 se mide la fase entre H3 y H2 aterrizando H1 junto con X0. La siguiente prueba sería la relación de transformación, o mejor conocido como TTR. Esta prueba consiste en conocer la relación de transformación que existe entre el devanado primario y el secundario. Primero, habría que desconectar los conductores de las terminales del transformador, conectar el equipo de medición del transformador, calcular la relación de transformación teórica con los valores del dato de placa del transformador, realizar las mediciones de cada fase en cada una de las posiciones del cambiador de derivaciones, calcular el porcentaje de error entre la relación teórica y la relación medida con el equipo.
Aquí podemos apreciar la imagen de cómo está conectado al equipo de prueba. Y la siguiente prueba eléctrica sería la resistencia óhmica de los devanados. Esta prueba consiste en hacer circular un valor de corriente conocida a través de los conductores que conforman una fase. Por medio de un medidor de voltaje se mide la caída de potencial. Teniendo ambos valores se pueden calcular el valor de la resistencia por medio de la ley de Ohm, que sería resistencia es igual a corriente entre voltaje. Perdón. La corriente empleada en la medición no debe exceder el 15% del valor nominal del devanado, ya que con los valores mayores pueden obtenerse resultados inexactos causados por variación en la resistencia debido a los calentamientos del devanado. En la ilustración pueden apreciar la representación de la prueba de resistencia óhmica de un transformador de 2 devanados, en el cual el medidor está conectado entre H1 y H3, lo que indica la medición de la resistencia de la fase A. La rigidez dieléctrica del aceite. Las pruebas de aceite deben ser realizadas a una muestra extraída directamente del depósito donde se almacene el aceite nuevo, antes de ingresarlo al interior de la cuba del transformador. Nuestras recomendaciones para la prueba serían: tanto los electrodos como la copa deben lavarse con aceite aislante en buenas condiciones o con el aceite que se va a probar. Evitar tocar los electrodos y el calibrador con los dedos. En caso de condensación en la copa se deberá calentar ligeramente para evaporar la humedad antes de usarla. Al iniciar las pruebas deben examinar los electrodos asegurándose que no existan escoriaciones causadas por el arco eléctrico o acumulación de contaminantes. Si las escoriaciones son profundas, se deben pulir y el carbón y la suciedad deben eliminarse calibrando posteriormente la distancia entre los electrodos. Después de efectuar la limpieza, enjuagar la copa con aceite y efectuar una prueba de ruptura siguiendo las indicaciones que se describen posteriormente. La temperatura del aceite al efectuar la prueba deberá ser la temperatura ambiente, pero en ningún caso deberá efectuar la prueba con temperaturas menores a 20 grados centígrados. Se efectuará la prueba a dos muestras diferentes. Si ninguno de los dos valores es menor al valor mínimo permitido, fijado en 30 kilovolts, no se requerirán las pruebas posteriores y el promedio de las dos lecturas se reportarán como la rigidez dieléctrica de la muestra. Si cualquiera de los valores es menor que 30 kilovolts, deberá efectuarse una tercera prueba y promediar los resultados. La resistividad del aceite. La terminal de línea del medidor de resistencia y aislamiento se conecta a la terminal vertical superior de la celda. Perdón. Aquí les voy a mostrar una imagen. Bueno, repitiendo lo anterior, la terminal de línea del medidor de resistencia y aislamiento se conecta a la terminal superior de la celda, como pueden ver en la imagen. La terminal de guarda del medidor se conecta a la terminal horizontal intermedia que está formada por un aro metálico. La terminal de tierra del medidor se conecta a la terminal horizontal de la celda, que sobresale de una parte aislante, como se puede ver en la ilustración. Después proseguimos al factor de potencia del aceite. El llenado de la celda se efectúa levantando la cubierta y llenándola con aceite hasta 20 milímetros del borde exterior. Hecho esto, se cubre de nuevo con la tapa, asegurándose que quede ajustada apropiadamente. La celda debe estar sobre una base nivelada, de tal forma que la superficie del aceite quede también nivelada. Posteriormente, se harán las conexiones del medidor a la celda, por la cual
el gancho del cable de alta tensión se conecta a la manija de la celda. La terminal de baja tensión se conecta al cilindro metálico de la celda y el anillo de guarda del cable de alta tensión al tornillo de guarda de la celda. Perdón. El voltaje de esta prueba debe aumentarse gradualmente hasta 2.5 o 10 kV conforme al equipo que se esté utilizando. Como el espacio entre las placas de la celda es de 4.75 milímetros, el aceite no debe fallar respecto a su tensión de prueba, a menos que se encuentre en muy malas condiciones. Se registran las lecturas del medidor y se calcula el factor de potencia tomándose la temperatura de la muestra para su corrección a 20 grados centígrados. En este capítulo se mostrará una serie de tablas con los resultados de las pruebas eléctricas finales de campo realizadas al transformador de potencia, utilizando el protocolo de pruebas a transformadores de la empresa con la que se realizan dichas pruebas. En dichos formatos se puede notar que constantemente hay apuntes sobre la temperatura y porcentajes de humedad. Esta información sirve para realizar las conexiones a 20 grados centígrados. En los resultados para las pruebas eléctricas tenemos los resultados de resistencia y aislamiento. Aquí se muestran los resultados en diferentes tiempos durante la prueba, ya que esto es lo recomendado y establecido por la SOM 3531. Como podemos ver, se toman anotaciones durante los primeros 30 segundos, 60 segundos y 10 minutos. Los valores de aceptación deben estar por encima de 1000 megaohms más menos 5% en cualquier lado del devanado para considerar que los componentes estén libres de humedad. El índice de absorción se obtiene de la división del valor de la resistencia a 1 minuto entre el valor de 30 segundos y el índice de polarización se obtiene dividiendo el valor de la resistencia a 10 minutos entre 1 minuto. Los valores mínimos de los índices deben ser de 1.2 para el índice de absorción y de 1.5 para el índice de polarización, para que estos sean considerados aceptables en el transformador. Como se puede observar, los índices mencionados se encuentran en norma. Después tenemos los resultados de la prueba de relación de transformación. Según la norma utilizada, el porcentaje de diferencia máxima permisible en el desbalance de relación de vueltas de cada devanado no deberá ser mayor a 1%. Aquí les muestro los resultados. Como se puede observar, los valores en las diferenciales cuentan con lo establecido por la norma, al no exceder el 1% la diferencia, siendo muy similares a los valores de relación teórica y los calculados en base a la relación medida. Los siguientes resultados son sobre la resistencia óhmica de devanados. Para esta prueba se hace de verificación de resistencia óhmica en los 5 steps con los que cuenta el transformador. En este caso, verificando las conexiones que se muestran. La prueba de cortocircuito. Se observa que la corriente al lado primario del transformador, la corriente de cortocircuito es de 33.60 amperes. Y tomando la medición del lado secundario del transformador, el cual es puesto en corto, se tiene una corriente de 83.90 amperes en la fase A. Después de algunos cálculos de corriente de cortocircuito al lado primario y al lado secundario son de 33.89 amperes y de
84.72 amperes respectivamente. Los valores de la prueba obtenidos cumplen adecuadamente con la teoría esperada. Por el lado de 34.5 kV, la fase A de 0 grados, la fase B de menos 120 grados y la fase C de 120 grados. Perdón. Y por el lado de 13.8 kV, en la fase A serían 150 grados, la fase B 90 grados y en la fase C 30 grados. Para las pruebas de control, para realizar estas pruebas es necesario contar con el conocimiento suficiente acerca de lo que se realizará y un conjunto de diagramas de fabricante del mismo, como el diagrama donde se muestran e identifican todas las partes del transformador, el diagrama de interconexiones del alambrado de control del transformador, el diagrama esquemático donde se explican las conexiones de cada dispositivo de protección, así como también el diagrama de alarmas elementales. Estos diagramas tienen que ser del fabricante, ya que todos los transformadores pueden ser de distintas configuraciones. Cabe destacar que las anteriores pruebas realizadas y los resultados que acabo de mencionar no son todas las pruebas eléctricas que se le hace a un transformador, simplemente fueron las pruebas que el cliente pidió en ese momento para sus transformadores, que fue un mantenimiento básico anual. Por último, podemos concluir que las fallas en los transformadores de potencia se originan debido a fallas en el sistema al exceso de carga al que están sometidos estos mismos. Para esto es lo más adecuado realizar pruebas preventivas que nos aseguren un correcto funcionamiento. Realizar las pruebas frecuentemente puede tener mejoras y grandes beneficios, fortaleciendo el desarrollo de técnicas sistematizadas y también ayuda a analizar resultados para poder satisfacer mejor al cliente, obteniendo una mejor eficiencia eléctrica, calidad de energía y calidad de equipos eléctricos. En este caso, los transformadores de potencia. Esto también ayuda a reducir los costos a largo plazo. Aquí tenemos algunas de las referencias que me ayudaron a concluir y poder terminar esta presentación, y se las dejo aquí para que las visualicen y puedan confirmar todo lo obtenido. Muchas gracias.